Fíjense, es un fenómeno bien interesante y no me canso de decirlo. Esta pandemia ha sido un hecho muy trágico a nivel mundial. Es una tragedia sin precedentes que cambió la forma de cómo la sociedad y sus dinámicas están actuando en rasgos culturales tan básicos como, por ejemplo, un negocio, la forma como nos educamos, la forma como obtenemos los insumos para nuestros recursos de nuestra casa, cosas tan esenciales y tan básicas que lo manejábamos ya de cierta manera, vino a revolucionar y a cambiar toda nuestra forma de vida de una manera bien trascendental. O sea, estamos viviendo un parteaguas histórico. Y la prueba está precisamente y si nos enfocamos en el sistema educativo, en la forma, en las dinámicas de la educación, aunque la tendencia era la educación en línea y a distancia, y se iba metiendo de forma gradual en el sistema, ¿sí? Tanto así que a nivel universidad ya se estaba dando, o sea, ya era algo normal la educación en línea y a distancia. Carreras enteras se podían estudiar en línea y a distancia cómodamente. En nivel medio básico, en preparatoria, esporádicamente se empezaba a manejar la educación en línea y a distancia. Lo que sí era imposible hasta cierto punto hacerlo es en la educación básica, primaria y secundaria. Ahí sí era impensable la educación en línea de distancia, a menos que sea por asuntos geográficos. Hablamos de las telesecundarias, por ejemplo, y aún así estaban enfocadas a presencial, pero únicamente en línea, ¿sí? Con esta pandemia, con esta terrible pandemia, el cambio fue radical y se tuvo que implementar algo impensable en la educación básica, que es precisamente la educación virtual y la educación en línea. Y no había de otra. Era sí o sí. Ahí fue donde donde lo que comenta su compañera Carla sucedió, que muchos docentes buenamente acostumbrados a su dinámica presencial, al conductismo clásico, operación, lo que es el condicionamiento, esas teorías válidas, muy buenas, pero inservibles en la educación en línea y a distancia, chocaron con la necesidad actual. Entonces fue muy difícil. Yo lo vi en muchos de mis compañeros. Afortunadamente, en mi caso, la tecnología ha sido parte de mi dinámica de enseñanza desde siempre. Pero sí vi que varios de mis compañeros maestros, y no me dejarán mentir, incluso fueron tajantemente reacios a implementar las tecnologías en la educación, porque no lo veían de una manera útil. Al contrario, lo veían como una imposición. Y lo peor que le puedes hacer a un maestro es evidenciar su ignorancia a algo. Entonces, la necesidad de obtener competencias digitales a la de ya evidenció que muchos maestros tenían la dificultad precisamente de manejar las tecnologías. Y por eso su tendencia a rechazarlas, pues. Afortunadamente, muchos de los maestros lo entendieron, agarraron la onda, y he visto, por ejemplo, mis compañeros que trabajan conmigo en el colegio, que ahorita manejan lo que es las videollamadas, el trabajo en la nube, las aplicaciones en el celular, resolución de problemas así de conexión, manejar diferentes canales de comunicación, los mensajeros.
aprender sobre conceptos como, por ejemplo, almacenamiento interno, velocidades en la web, páginas interactivas, interactividad en la educación. O sea, esos conceptos que se oyen raros, ahora se les hacen muy comunes y aprendieron en cuestión de semanas. Entonces, aquí es donde entra precisamente la disposición y la capacidad del docente de adaptarse. Y peor tantito, adaptar contenidos temáticos de materias nacidas a raíz de la educación presencial, transformarlas en educación en línea y a distancia, porque no son temas nuevos, son los mismos temas, pero ahora con una transformación completamente diferente, una dinámica completamente diferente. Exactamente, Carla. En algunas partes todavía hay maestros que se dicen no, y de ahí no los vas a sacar. De ahí no los va a sacar. Están en todo su derecho y van a aceptar las consecuencias de eso. No, les van a comer el mandado. Viene gente nueva, gente fresca. Ustedes vienen precisamente a tomar el puesto. Se oye feo, pero a tomar el puesto de esos maestros reacios a no adoptar las nuevas tecnologías de la educación. No tienen cabida esas gentes ya en esta nueva realidad. Un maestro que no abraza las digitales no tiene cabida en la nueva normalidad de la educación. Y esto se está grabando. Y el profe Rubén lo está diciendo, ¿sí? Porque es verdad. Es verdad, todos los maestros tenemos que tener competencias digitales de la de ya, porque como usted dijo, Carla, esto llegó para quedarse, la educación en línea y a distancia llegó para quedarse, y se va a ir esta pandemia y va a venir otra, y tenemos que adaptarnos precisamente a este nuevo mundo en el cual nos estamos formando, o puede ser que volvamos a la educación presencial, pero rasgos digitales van a permanecer. Nos vamos a tener que reinventar como docentes, ¿sí? Básicamente. ¿Dudas? ¿Algo que comentar antes de pasar a la actividad? Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Están asustados? Estamos motivados. Esa es la idea. Éntrenle al toro, agarren el toro por los cuernos, que ustedes tienen las herramientas necesarias, sí se puede.